Bueno, queridos hermanos, quiero darle la bienvenida nuevamente en esta mañana. Agradecerles por estar acá una vez más reunidos. Gracias al Señor que pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, de querer estar aquí con el propósito firme de alabarle, de agradecerle por todas sus bondades, por toda su misericordia, por todo el bien que nos hace, aun cuando no lo merecemos. Quiero dar la bienvenida también a las personas que probablemente nos escuchen más adelante en audio. Y quiero invitarlos para que abramos la Biblia, por favor, por el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Vamos a leer el verso 16 nada más del capítulo 6 del profeta Jeremías. Por favor, pongámonos de pie y cuando lo tengan, le damos lectura. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Amén. Este es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Hermano, ya pueden sentarse. Antes que nada, yo quiero poner en manos del Señor este sermón que lleva por título Caminando con Cristo. Señor Dios de los cielos y la tierra, yo quiero poner este sermón en tus manos el día de hoy, Señor, para que tu Santo Espíritu sea ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, dándome la capacidad, Señor, para transmitir este mensaje a mis hermanos, Señor, haciéndome un instrumento útil, Señor, de edificación para todos mis hermanos, Señor, así como para mí también, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra la que predicamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el contexto de este pasaje, o del pasaje que acabamos de dar lectura, nos muestra cómo el pueblo de Israel estaba lleno de violencia, de maldad, de injusticia y robo se veían en él. La palabra de Jehová les era vergonzosa, no la amaban. Dios estaba lleno de ira porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno seguía la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, quienes eran los encargados de difundir la palabra de verdad, la verdad de la palabra, todos eran engañadores, dice la Escritura. Esta expresión, todos eran engañadores, es una generalización, es una figura literaria que encontramos en la Biblia. No podemos generalizar o decir que absolutamente todos son engañadores, sino que es una generalización, como el hecho de decir que todos los hombres son mujeriegos o todas las mujeres son esto o aquello. No, hay hombres que no lo son, hay mujeres que no lo son. Habemos hombres que no somos engañadores y que predicamos la palabra de verdad. El Señor, viendo todo esto en su pueblo, se pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? A lo cual él mismo responde: ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Luego de esta declaración les hace una advertencia de castigo por cuanto no se corrigen. Pero Dios siempre ha sido un Dios
paciente, hermanos, un Dios perdonador, un Dios de oportunidades, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y como no quiere el mal para su pueblo, porque Dios tiene pensamientos de paz, no de mal, para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Por tanto, Dios aconseja a su pueblo para que pregunte cuál es el buen camino y ande, camine por él. Pero ellos en su rebeldía y en su dureza de corazón contestan, no andaremos, no escucharemos, dice más adelante. Esta respuesta me recuerda a las palabras de quienes expresan, yo soy así, así nací, así voy a seguir, así me hicieron, así seguiré siendo, seguiré haciendo lo que hago hasta que me echen tierra, etc. De hecho, yo mismo fui uno de ellos. En mi necedad, perdón, en mi necedad y en mi rebeldía, en mi ignorancia, expresaba palabras similares. Pero Dios es bueno, hermanos, misericordioso. Y aun cuando somos rebeldes y duros de corazón, Él se compadece de nosotros y nos guía, nos muestra, nos señala el camino por el cual debemos caminar. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos, la respuesta que ellos dan, no, mas dijeron, no andaremos. La respuesta que el pueblo de Israel da a Dios, no andaremos, no escucharemos, nos deja ver claramente el libre albedrío que Dios le da a la humanidad. La libertad que tenemos para hacer o no hacer, para escuchar o no escuchar. Dios nos ha creado libres y nos ha dado libertad. Y en esa misma libertad con la que Dios nos ha creado, cada uno de nosotros decidimos escuchar o no escuchar. Decidimos creer o no creer. Cada uno de nosotros decidimos hacer o no hacer. Nadie nos puede obligar a hacer lo que esté en contra de nuestra voluntad. Ni aun Dios lo hace. Él no obliga a nadie, absolutamente a nadie, a hacer lo que quiera hacer, lo que no quiera hacer. Nosotros nos reunimos en esta mañana, como iglesia, no porque Dios nos obligue o porque el pastor ejerza presión sobre ustedes o sobre nosotros. No estamos acá, estamos acá no por obligación, sino porque hemos tomado la decisión voluntariamente de querer reunirnos como familia de Dios que somos, para adorarle, para agradecerle, para escuchar su palabra, para escuchar voluntariamente lo que tiene para decirnos. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos decidido escucharlo por voluntad propia y por eso lo hemos escuchado anteriormente y por eso estamos aquí esta mañana, hermanos. Todas las situaciones que vemos en el contexto inmediato del pasaje base y que ya mencioné anteriormente, si las trasladamos a la iglesia y aplicamos esta palabra a la iglesia, que somos nosotros, que es cada persona que
ha depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente es introducida en el cuerpo de Cristo. Si aplicamos estas palabras a la iglesia, ¿será que eso no pasa, esas situaciones no pasan en la iglesia? ¿O será que solamente pasaban en el pueblo de Israel? ¿Habrá violencia y maldad en la iglesia actual? ¿En la iglesia de Cristo? ¿Habrá injusticia? ¿Habrá avaricia como la había en el pueblo de Israel? ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es la respuesta? La respuesta es sí. Lamentablemente se ve todo esto en la iglesia. Se replica la misma situación que se presentaba en el pueblo de Israel. Y es algo preocupante. La Escritura nos muestra claramente que de la misma manera en que Dios aconseja y guía al pueblo de Israel para que vuelva a las sendas, al buen camino y transite por él, así mismo lo hace con la iglesia, con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo en el Evangelio de Juan, más exactamente. Juan capítulo 14, verso 6. En palabras de mismo nuestro Señor Jesucristo dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Quiero resaltar 4 aspectos importantes a tener en cuenta para caminar con Cristo. Recuerden que el título de este sermón es Caminando con Cristo. El primero, conocer cuál es el camino. Hay muchas personas que hasta el día de hoy desconocen o no saben cuál es el camino que debiéramos seguir. De hecho, nosotros mismos anteriormente no conocíamos o conocíamos un camino diferente. Y Dios, que es bueno y que nos guía y que quiere el bien para nosotros, nos ha mostrado ese camino por el cual debemos andar, que es Cristo. Y como leíamos anteriormente, ya conocemos ese camino. Dios nos lo da a conocer por medio de la Escritura. Y Jesús dice: yo soy el camino. Esta es una metáfora, hermanos. No es que Jesús sea un camino, sino es una metáfora. Es un lenguaje figurado, así como cuando Jesús dice: yo soy la puerta. No es que Jesús sea una puerta. O cuando Jesús dice: yo soy la vid. No es que Jesús sea una planta de uvas. Es un lenguaje metafórico, hermanos. Segundo aspecto. Tomar la decisión de hacerlo. Es importante también. Como decíamos anteriormente, tomamos la decisión de querer estar aquí en esta mañana. Y por eso estamos aquí. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, ellos tomaron la decisión de seguirlo, sin dudarlo. Veamos algunos testimonios que Dios nos muestra en la Escritura. Mateo capítulo 9, verso 9. Apúntenlo, por favor, no lo busquen, yo se lo leo. Mateo capítulo 9, verso 9, cuando Jesús hace llamado a Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era uno de los encargados de recoger el dinero que los judíos daban para pagar el impuesto a Roma. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
y él se levantó y le siguió. Amén. Es un testimonio maravilloso de cómo este hombre dejó de un lado su trabajo, el dinero, o sea, no le importó. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar nuestro trabajo, nuestras familias, no, es que no amemos más el dinero que a Dios. Pero este testimonio es bastante maravilloso porque nos muestra la decisión que Mateo tomó. No lo dudó ni por un segundo. La escritura dice, se levantó y le siguió. Amén. Veamos otro ejemplo en Mateo, más atrás, Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y verso 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El verso 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Son testimonios maravillosos. Tenemos el testimonio también del apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso. Cuando Jesús le hizo el llamado, la respuesta que dio fue, ¿qué quieres que yo haga? Asimismo, cuando Dios llamó a sus profetas, la respuesta que muchos de ellos dieron fue, heme aquí, envíame a mí. Ahí vemos la voluntad, el deseo de querer hacerlo, de querer seguir, de querer caminar con Dios, con Cristo. Tercer aspecto que debemos tener importante en este tema, hermanos. Ponernos de acuerdo con Dios. Creo que es uno de los más importantes también. Para caminar con Cristo es importante también ponernos de acuerdo con Dios. Veamos lo que dice el profeta Amós en el capítulo 3, verso 4. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es lo mismo que en el matrimonio, hermanos. Si no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja, ¿será posible andar juntos? Lo mismo pasa con Dios. Es importante ponernos de acuerdo con Él. El ponernos de acuerdo con Dios implica, hermanos, estar de acuerdo con sus enseñanzas, aceptarlas, creerlas y estar dispuestos a practicarlas, a ponerlas por obra en nuestro diario vivir. Creer a su palabra como está escrito, no como yo piense o como yo crea que es, sino como está escrito. No como lo diga el sacerdote o como lo diga el pastor, sino como está escrito. Y con su debida interpretación, teniendo en cuenta, aplicando las normas de la hermenéutica, teniendo en cuenta tanto el contexto histórico como el contexto gramatical de la escritura. Tener en cuenta el contexto general de toda la escritura. Porque a veces el tomar solamente un versículo y no tener en cuenta el contexto general nos lleva a cometer errores de interpretación bíblica. Cuarto punto, importante a tener en cuenta con este tema, es perseverar. Una vez hemos conocido el camino, hermanos, por el cual debemos andar, que es Cristo, y hayamos tomado la decisión de caminar por Él, y estando de acuerdo con Dios, aceptando sus enseñanzas, sus doctrinas, su palabra, creyéndola, lo último que nos queda por hacer es perseverar, mantenernos en el camino, guardando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
como está escrito en Mateo capítulo 28, verso 20. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, verso 20. Dice, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden, guardar, poner por obra, es lo mismo, obedecer, son sinónimos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es algo que debemos hacer sin el seguir a Cristo, el guardar sus enseñanzas, el ponernos de acuerdo con Dios, el caminar con Cristo es algo que debemos hacer sin importar los tropiezos que tengamos, hermanos. Dios quiere que caminemos con Cristo. Dios quiere caminar con nosotros. La pregunta es, ¿queremos caminar con Él realmente? Es una pregunta que debiéramos meditar en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque es algo que debemos hacer a pesar de las circunstancias que se nos puedan presentar, como el desprecio, la burla, el rechazo porque somos cristianos, porque ya no hacemos lo que hacíamos antes. A pesar de que haya escasez, que la nevera, la alacena esté vacía, a pesar de las enfermedades, etc. Si así lo hacemos, hermanos, bien lo hacemos, porque estamos caminando con Cristo a pesar de las circunstancias. Quiero animarles en esta mañana, hermanos, para que caminemos con Cristo. Dios quiere caminar con nosotros, Cristo quiere caminar con nosotros. Y es una promesa también que vimos anteriormente. Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Nosotros queremos estar con Él? ¿Queremos caminar con Él? Tomemos la decisión cada día que Dios nos permita levantarnos, de hacerlo, de querer caminar con Cristo. Pongámonos de acuerdo con Dios y caminemos con Cristo, hermanos. Probablemente tengamos que pasar por muchas circunstancias adversas que afligirán nuestras almas. Pero si vamos caminando con Cristo, será mucho más fácil. En el pasaje que meditamos hoy, el pasaje base, encontramos una promesa del Señor. Pero es condicionante. Dios le dice al pueblo de Israel, si andas por el buen camino, si andas, ahí vemos un condicionante, hallaréis descanso para vuestras almas. Si el pueblo de Israel no andaba en esos caminos, ¿hallaba descanso? No. Muchas veces fueron muertos a espada, murieron en el desierto, perecieron, fueron llevados cautivos por más de 40 años a Babilonia por su rebeldía. Por eso Dios nos insta en esta mañana a que caminemos por ese camino que nos muestra que es Jesús, que es Cristo. Asimismo, la promesa, o asimismo es la promesa que Dios hace a su iglesia, pero también es condicionante. Si caminamos con Cristo, si nos ponemos de acuerdo con Dios, si tomamos la decisión de querer hacerlo día a día, y si lo hacemos así, Él camina con nosotros. Y es el mismo, Cristo mismo, quien
nos hace esa promesa o quien le hace esa promesa a su iglesia. Y ya con esto termino, hermanos. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Esta es una promesa para la iglesia de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como decía anteriormente, son muchas las situaciones adversas o enfermedades o escasez o problemas que podamos tener o por las cuales estemos pasando ahorita mismo o probablemente más adelante. Pero esta promesa que Jesús nos hace es: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hacemos eso, si nos sometemos, si llevamos el yugo de Cristo, si aprendemos de Él, de sus enseñanzas y las ponemos por obra, si nos ponemos de acuerdo con Dios, podremos reclamar o podemos recibir esa promesa que Cristo nos hace, la cual es hallar descanso para nuestras almas. Termina el verso 30 diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Así que, hermanos, el llamado de Dios en esta mañana es a que caminemos con Cristo. Y yo quiero invitarlos a que caminen conmigo también. Y yo quiero caminar con ustedes para que juntos caminemos con Cristo. Que nos pongamos de acuerdo con Dios. Que tomemos la decisión día a día de querer hacerlo. No es difícil. Dios nos muestra, nos guía, nos enseña cómo hacerlo. Solamente debemos tener un corazón dócil, un corazón dispuesto para hacerlo. Oremos, hermanos, y pidamos a Dios que nos ayude. Señor Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por esta tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, en la cual encontramos tu voluntad, Padre. El deseo de tu corazón, Señor, es que caminemos con Cristo, que nos pongamos de acuerdo contigo, que nos pongamos de acuerdo con tus enseñanzas, que las creamos, que las llevemos a nuestra vida práctica. Tú quieres caminar con nosotros y quieres que nosotros caminemos contigo, así como caminaste con Enoc, con Noé y con muchos hombres que tomaron la decisión de hacer tu voluntad, de someterse a ti, Señor, a tu palabra. Yo quiero rogarte en esta mañana para que nos ayudes, por favor, a que cada día tomemos la decisión de caminar contigo, a que limpiemos nuestra mente de todos esos prejuicios y pensamientos preconcebidos que traíamos, Señor, y vayamos a ti con un corazón dispuesto para creerte, Señor, a lo que tú tienes, a lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor. Y así poder recibir esa promesa que tú nos haces, Señor, que es hallar descanso para nuestras almas cuando se afligen por cualquier situación, por cualquier necesidad por la que estemos pasando. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, en el transcurso de la semana, a guardarla, a creerla, a ponerla por obra, Señor. Y ayúdanos a compartirla para que otras personas, Señor, también conozcan de tus maravillas, de tus promesas, Señor, y puedan disfrutar de ellas, así como
lo hacemos nosotros. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.